nada. Bueno, intento responderte, comparto la pantalla. A ver dónde estaba. ¿Se ve ahora? ¿Se ve la pantalla mía? Sí, Sí se perfecto. ve, sí se ve. Bueno, aquí lo que se muestra, aquí os muestro el modelo digital del terreno, de elevaciones, con una posible solución del final. Ahí puede haber diversas soluciones, ¿eh? Así, yo aquí he calculado una ruta haciendo una ponderación a mi manera. Mm, no os cojáis eso como la única solución que hay. La ruta puede pasar por diferentes sitios en función de la ponderación que apliquéis a cada variable o cada criterio, ¿de acuerdo? Bueno, intentando responder a tu pregunta. Yo, por ejemplo, si rasterizo los... A ver, perdón. Aquí, capa derivada. He rasterizado, por ejemplo, los ríos principales. Voy a desactivar esas capas para que no molesten. Y miramos aquí los ríos principales que están rasterizados. A ver por qué no se muestran. No sé por qué ahora no se muestran. A ver, disculpa. Vale, ahora sí. Vale, entonces, un tema que hay con el tema de los ríos es que, claro, al reserizarlos, aquí, en la junta entre que hay entre los píxeles, el algoritmo de que calcula la ruta óptima, podría pasar por aquí. Claro, aquí he rasterizado esta capa, los ríos con un valor de 5000. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que puede pasar es que el camino aproveche ese estrechamiento para colarse. Entonces, es por eso que recomendaba hacer un buffer o simplemente aplicar una función que se llama rground, a ver, aquí, que lo que hace es ensanchar el camino para que quede más sólido. Por ejemplo, si ahora me voy aquí a ríos principales expandido, está ensanchado de esa manera, impedimos que el camino pueda atravesar el río principal. ¿Qué pasa con los puentes? Los puentes... Uy, Y Ferran, entonces le asignas 5000 al río y todo el resto queda en cero, ¿no? todo el resto queda en cero, claro, porque al rasterizar una capa, si es una capa de líneas o de puntos, se asigna el valor. A ver, por ejemplo, si y aquí en selección o R, bueno, también R raster, lo mismo da. Aquí, por ejemplo, si quiero rasterizar la nacional, aquí ya le puedo aplicar el valor de ponderación que le quiera asignar. Por ejemplo, si quiero que la carretera nacional tenga un valor de coste de 5000, pues en el momento de rasterizar ya le aplico el 5000, el valor 5000. Y una pregunta,
¿Cómo haces ahí en esta parte de la conversión vectorial en el rasterizado? ¿Qué diferencia entre la categoría 1 y la categoría 2? Porque veo que tienes en tus ríos principales y ríos secundarios. Bueno, sí, aquí simplemente lo que he hecho es, claro, los ríos principales deben recibir una ponderación diferente que los ríos secundarios, evidentemente. Los ríos principales no se pueden atravesar nunca, a no ser que sea por un puente, y en cambio los ríos secundarios, en un momento dado, podríamos saltarlos o atravesarlos, aunque nos mojemos los pies un poco. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, lo que explicaba esta mañana en el foro era que al río o a la carretera nacional se le puede asignar un valor de 5.000 o 10.000 para evitar a toda costa que el camino atraviese por cualquier punto del río principal o de la carretera, y en cambio al río secundario le podemos aplicar una ponderación, un coste de 100, 200 o 500, que bueno, no es una puntuación bastante baja. Entonces, claro, nosotros tenemos aquí una capa que es hidrografía. Espera, desactivo. Bueno, la capa de hidrografía, y si abro la tabla de atributos, tenemos el valor categoría 1, que serían los ríos principales, y categoría 2, que son los ríos secundarios, ¿de acuerdo? Entonces simplemente hago una selección de los ríos principales, lo podría hacer desde aquí mismo, seleccionar objetos por expresión y decir campos, categoría igual a 1. Selecciono los objetos, o sea, los ríos principales, serían todos estos, y entonces ya paso a rasterizar. Ah, Entonces, vale, vale. Sí, creo que me estaba liando yo más. vale, y entonces aquí es importante porque cojo la capa de hidrografía y simplemente los objetos seleccionados, que son los objetos, que son los ríos principales, o sea, los de categoría 1. Y entonces aquí dice campo usar para un valor de marcador. Aquí en este caso no utilizaríamos un campo, sino que utilizaríamos un valor fijo. Por ejemplo, yo le quiero asignar un valor de costa a los ríos principales de 5.000. Escojo 5.000. Unidades de tamaño de salida sería unidades referenciadas, serían metros. Y en principio ya cogería el... Perdón. No. Bueno, aquí le pondríamos el valor, el tamaño del píxel, que utilizaremos como tamaño del píxel 2. A ver, si cogemos como extensión de salida, podríamos escoger la capa. Yo siempre utilizaría como referencia el modelo digital de elevaciones, que es el que tiene la extensión del área de trabajo. Entonces yo como extensión de todas las capas raster que generéis, utilizaría el modelo digital de elevaciones o la capa de cubiertas. Es indistinto. En principio, cuando generéis el raster, cogerá como resolución el tamaño de píxel de la capa de referencia, del MD. Pero yo, por si acaso, yo siempre indico, indico siempre cuál será la resolución del píxel. Como la extensión del MD es, bueno, la resolución, perdón, es de 2 metros, pues todas las capas las rasterizaré con una resolución de 2 metros, ¿de acuerdo? Entonces, si por ejemplo hago, bueno, ejecutar, vemos aquí, ¿a dónde me ha ido la capa ahora esta? Mm, no la Se veo. cayó abajo, abajo, hasta el puro Abajo fondo. Abajo, abajo. aquí, correcto, Sí, ¿no? sí. Sería esa capa. Bueno, es que ahora me la está tapando aquí un lío de capas. Bueno, claro, se me la está tapando la capa de...
Desactivo las otras capas. ¿Veis aquí? Se ha generado esta y si hago clic sobre un píxel cualquiera, veis que me aparece el valor 5000. ¿De acuerdo? Por tanto, ya esta capa, en el momento que la rasterizo, ya la tengo directamente convertida, ya la tengo, ya he asignado directamente el valor de coste. Ahora lo que podría hacer, si quiero, es aplicarle un rgrow, que es ensanchar la línea para evitar que el algoritmo que calcula la ruta pase por entre los píxeles. Esto pasa en QGIS. Si, por ejemplo, estáis trabajando en ArcGIS, creo recordar, es que ahora hace tiempo que no lo utilizo, pero creo recordar que ya directamente genera un raster con la anchura suficiente para que no suceda esto. En todo caso, sería cuestión simplemente de utilizar rgrow, mm, ensanchar, solo dejar por defecto el valor que sería ensanchar un píxel a lado y lado. Y aquí también valores y para hacer las entradas que no son nulas. Sería el valor que original. Dejamos no establecido, que era el 5000. Y aquí el valor que le daremos a las celdas que se generarán de nuevo, o sea, las celdas, el expandido que diríamos, que tendrán también el valor de 5000. Entonces, ejecuto y veis, se genera una capa llamada Expanded. Ay, perdón. Vale, en principio no se ve, pero si veis aquí le dais valores de paleta únicos, clasificar, ahora sí que aparece. ¿De acuerdo? Entonces, si veis la diferencia, ahora sí que no hay posibilidad de que el algoritmo haga pasar la ruta o el sendero por aquí, por el medio del río. ¿De acuerdo? Esa es una manera de hacerla. Otra sería, previamente a rasterizar, sería coger otra vez la capa de hidrografía. A ver si la encuentro. Tengo demasiadas capas aquí, ¿eh? Capas derivadas no. Capas de cosas tampoco. Capas originales. Y aquí en hidrografía lo que podría hacer es aplicar directamente un buffer de 1 metro. Eh, bueno, no lo hace, pero bueno, aplicaríamos un buffer de 1 metro. Bueno, sí, sí, claro, es igual. Ejecutamos y aquí nos tendría que aparecer, lo ha generado. Ah, bueno, porque se lo tenía desactivado. ¿Veis? Nos ha generado ese buffer. Lo pongo aquí abajo, ¿veis? Alrededor de los ríos principales que eran los que tenía seleccionados. Ese buffer es el que luego puedo rasterizar. Calculadora raster, perdón. Y también podríamos hacer lo mismo. Le doy un valor de 5000.
tamaños, unidades referenciadas, 2 metros y extensión LMD. Bueno, 1 metro parece que ha sido poco, ¿eh? Tendría que haberle dado a lo mejor 2 metros, porque el resultado que ha sido que es demasiado. Quizá habría que haberle dado 2 metros. Pero bueno, sería la otra manera de hacerlo. Podéis optar entre primero hacer un buffer y rasterizarlo o rasterizar los ríos y luego ensancharlos con la herramienta RGrow. Yo realmente siempre lo hago de esta manera, con RGrow. Pero bueno, hacerlo como resulte más cómodo. Yo lo que, bueno, y ahora había hecho esto con los ríos principales, ahora simplemente sería cuestión de esa capa ya la elimino y esa también, para que no nos moleste. Tengo aquí los ríos, tengo seleccionados los ríos, los principales. Ahora puedo cambiar, invertir la selección y decir que ahora, como todos los valores son o 1 o 2, invierto la selección y ya me quedan automáticamente seleccionados los de categoría 2, que son los ríos secundarios. Entonces, repito el mismo proceso. Rasterizo y luego aplico RGrow para ensancharlo. Y al final lo que obtengo es, aquí en capas derivadas, tengo los ríos secundarios expandidos y los ríos principales expandidos también, ¿de acuerdo? Ahora pasa tenemos un problema con que era lo que le explicaba esta mañana en el foro, con los puentes. Los puentes, al rasterizarlos, a ver si encuentro algún puente por aquí. Mira, aquí tenemos un puente. Al rasterizarlos, claro, resulta que quedan como solo tienen un píxel, quedan en medio de lo que sería el río, como una isla. Por tanto, el algoritmo que calcula la ruta no puede llegar al puente, no puede acceder, porque tiene que pasar por una zona de coste 5.000. Por tanto, ya no puede aprovechar el puente. Entonces, hay que aplicar lo mismo. O bien hacer un buffer de 2 o 3 metros alrededor, o bien aplicar un RGrow también de 1 metro, o si queréis de 2 metros, alrededor de cada puente. En este caso, el valor de rasterización de coste, el coste será bajo. Porque claro, lo que queremos es que la ruta pase por esos puentes. Entonces aquí le podemos dar un valor de 1, por ejemplo. Y al aplicar RGrow, aquí también le aplicaremos un valor de 1. Lo tengo aquí ya resuelto esto, no lo aplico, no lo vuelvo a repetir, pero aquí lo tenemos expandido. Cambio el color. ¿Veis? Al expandirlo a 1 metro, ya queda, ya el algoritmo ya tiene acceso, ya puede pasar por el puente. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Sí, digamos, gracias por hablar de los puentes. En mi caso, digamos, a la hora, digamos, del producto final, de la superficie de costes en las que la hidrografía tiene un coste y el puente tiene otro coste, es donde se me complica el asunto, porque tienes ahí, creo que 5.000 Sí, para el río y luego tienes 1 para ese. de Entonces, acuerdo, sí, ¿cómo le caes encima para, verdad? de Eso es lo que acuerdo. no... Claro. Vale, de acuerdo. Sí, esa es la parte de... Sí, eso también he hecho referencia en el foro esta mañana, es el cómo juntar todos los ríos y los puentes. A ver,
la opción lógica sería utilizar la álgebra de mapas, ¿de acuerdo? El problema es que con el álgebra de mapas o la calculadora raster, cuando hay un valor nulo, siempre coge o siempre adaptará cuando coinciden, por ejemplo, digamos, aquí en un píxel con valor nulo y un píxel con un valor válido, siempre el álgebra de mapas o la calculadora raster se quedará con el valor nulo. Por tanto, lo que habría que hacer es aplicar previamente a hacer la álgebra de mapas una opción que se llama rnull, que lo que hace es asignar un valor, por ejemplo, un valor 0 a los valores nulos. Entonces ya se puede hacer álgebra de mapas. De todas maneras, yo soy partidario de utilizar otra opción que es utilizar la opción rpatch. ¿Qué hace rpatch? Incorpora, por ejemplo, a una capa A los valores de la capa B y además cuando haya coincidencia de píxeles de valores entre la capa A y la capa B, siempre mantendrá los valores, el valor de píxeles de la capa A. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, tenemos como capa A la capa de puentes y como capa B la capa de ríos principales, mm, siempre la capa, el resultado será una capa que será la unión de la capa A y la B, pero cuando coinciden píxeles de la capa A, que son puentes, y de la capa B, que son ríos, por ejemplo, sería ese caso, se quedará siempre con el valor de la capa A, en ese caso los puentes. Por tanto, aquí siempre será valor 1 y aquí será valor 5000. Si queréis, vamos a hacer la prueba con los ríos principales, los secundarios y, si queréis, con las carreteras. Las carreteras también, la carretera vaya, la Nacional 2, también ya la tengo rasterizada y expandida. Y os voy a enseñar cómo aplicar la orden esa. Aquí es muy importante tener en cuenta el orden de las capas, porque la capa A siempre será la capa que designemos en primer lugar. Voy a hacer una prueba aquí, rpatch, y vamos aquí y le marcaré las capas que quiero unir. En este caso será la capa, a ver si lo encuentro, la capa de puentes expandidos, puentes láser expandidos, la capa de ríos láser expandidos, ríos secundarios expandidos y la carretera nacional 2 también expandida. Como os he dicho, es muy importante el orden, porque siempre la capa que esté más arriba de todo será considerada la capa A y la cual conservará los valores. Como siempre que haya un puente, queremos que el píxel tenga el valor del puente, que será el más bajo, el coste 1, es importante que los puentes los arrastremos arriba del todo, ¿de acuerdo? Que estén por encima del resto de capas que vamos a unir. ¿Se entiende? Por tanto, tenemos aquí los puentes raster y luego el orden del resto de las capas es igual. Porque ni la carretera, ni los ríos principales, ni los ríos secundarios coinciden entre ellos. Pues aceptamos aquí y entonces, bueno, dejamos el momento el temporal, aplicamos, cierro y se me ha generado esta capa. Voy a subir arriba para que no moleste. Voy a desactivar las otras capas para que... Perdón. Mm, bueno, sí, lo tenía aquí. Lo voy a representar por valores únicos.
¿Veis? Tengo 4 posibles valores únicos. El 1, que corresponde a los puentes, 500, que era el valor que le había dado a los ríos secundarios, 5.000, que era el valor que le había dado a los ríos principales, bueno, el valor de coste, quiero decir, y 10.000, que es el valor que le había dado a la carretera nacional. A ver, esos valores de coste los he puesto yo a mi criterio. Podéis poner los valores que consideréis. O sea, a mí lo que me interesa es que la ponderación sea coherente. O sea, que, por ejemplo, los ríos principales tengan un valor de coste alto. Los ríos secundarios tengan quizá aquí yo le puse 500, a lo mejor con 200 o con 100 también valía. Eso, lo del valor de coste que le asignéis es muy subjetivo y bueno, cualquier valor que asignéis, yo lo voy a dar por bueno. Lo que cuenta es la coherencia y la lógica a la hora de aplicar los criterios de coste. Entonces, aplico y, como veis, el valor 1 corresponde a los puentes. Esa es la capa unida. Aquí tenemos ya todas las capas de hidrografía, carreteras y puentes unidas en una sola capa. ¿De acuerdo? ¿Veis? Por ejemplo, que aquí se puede atravesar tanto un río principal, que son los que tienen valor 5.000, como la carretera. Hay un paso, un puente, y por tanto el algoritmo de la ruta podrá pasar por aquí. ¿De acuerdo? Aquí, si hacemos... ¿Veis? Aquí hay valor 1, aquí hay valor 5.000. Aquí tenemos valor 1, aquí tenemos valor 5.000, aquí tenemos valor 5.000 y aquí tenemos valor 10.000. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Entonces ya tenemos una capa con, con toda la hidrografía, la carretera nacional y los puentes rasterizada y unida y ponderada con el valor de coste. Por tanto, de esa manera ya el problema de las carreteras y la hidrografía ya lo teníamos solucionado. ¿Sí? ¿Se sigue? Vale, buenísimo. Vale. Es eso por una parte. Luego, por otra parte, hay los otros criterios, que serían las orientaciones, creo que recordar, las cubiertas del suelo y las pendientes. En este caso, aquí sí que podemos, para unir estas capas, sí que podemos utilizar el álgebra de mapas, la calculadora raster. Aquí podríamos sumar, mira, las cubiertas reclasificadas, perdón, más las orientaciones reclasificadas, más, que teníamos más las pendientes reclasificadas, creo que no había nada más, y obtendríamos una capa que sería la suma de diríamos, los costes unitarios de cada capa, ¿de acuerdo? Lo que también comenta Foro, que también si queremos le podemos dar un mayor valor a cada criterio. Por ejemplo, podríamos decir, pues es que las cubiertas, considero que el criterio de cubiertas tiene debería pesar el doble que el de orientaciones. Pues puedo multiplicar por 2 el criterio cubiertas. Entonces los valores de la capa cubiertas se me multiplicarán por 2 y entonces y luego sumaremos las orientaciones. Y por ejemplo, podríamos multiplicar el criterio pendientes por 1,5. ¿De acuerdo? Y entonces es una manera de ponderar cada criterio individualmente. No es necesario, si no queréis hacerlo, no es obligatorio hacerlo. Pero bueno, que lo sepáis que es una manera de dar un peso mayor a una capa sobre otra. ¿De acuerdo? Entonces, al aplicar la álgebra de capas, voy a eliminar esa capa.
Voy a limpiar un poco las capas que se han generado para... Tenemos como capas de coste la hidrografía con las carreteras y puentes. Y por otro lado tenemos la capa de coste de cubiertas más pendientes más orientaciones, que sería esta capa. Voy a dar otro color para que sea más... mm, bueno. Esta capa sería la suma de las capas de cubiertas, pendientes y orientaciones. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es unir estas capas, la capa de hidrografía y carreteras, con esta. Para unirlas podemos optar de dos maneras, podemos hacer de dos maneras. O con álgebra de mapas, con lo cual primero tendríamos que, claro, todos los valores que queden fuera, todos los valores, la capa de hidrografía y carreteras, todos aquellos valores que no sean estrictamente ríos, carreteras o puentes, tendrán valor nulo, ¿veis? Sin datos. Entonces, claro, si intentamos hacer álgebra de mapas, sumarlas con la calculadora raster, cuando coincida un valor nulo con un valor de cosas cubiertas y pendientes, cogerá el valor nulo. Por tanto, previamente teníamos que asignar un valor a los valores nulos, que es lo que se explicaba antes, que podéis hacerlo con RNull. ¿De acuerdo? Al final es un valor que podría ser 0. Pero yo prefiero utilizar también, en ese caso, la opción RPatch. Y en este caso utilizaríamos la capa hidrografía carreteras, que sería esta, y la capa que se llama coste cubierta pendientes orientaciones, que sería esta. Como lo que me interesa es que prevalezcan los valores de hidrografía carretera, porque aquí tenemos valores de 1, la pondremos encima, ¿de acuerdo? Y entonces ya podemos ejecutar, bueno, vamos a aceptamos, y aquí seguimos, le damos ya un nombre de capa y ejecutamos, ¿de acuerdo? Y bueno, no ejecuto porque ya tengo esa capa generada, nos haría una capa como esta, que es la capa de coste total, ¿de acuerdo? Eso es lo que llamaríamos la capa de fricción, ¿vale? En el cual tenemos ya todas las variables, puentes, ríos, carreteras, cubiertas, etcétera, en el cual es una capa que cada píxel tiene un valor. Perdón, es que no, perdón. Cada píxel tiene un valor que es la suma de todos los criterios, ¿de acuerdo? ¿Me vais siguiendo? ¿Sí? Sí. Sí, 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 sí. Yo Vale. por no sé si el resto. Vale, no, es que como no sé si bien, a veces dudo si a lo mejor he perdido la conexión y estoy aquí hablando solo. No, si vais siguiendo, perfecto. Con eso hemos obtenido la capa de coste total, ¿de acuerdo? Cada píxel individualmente tiene un valor en función de todas las variables, todos los criterios y todos los costes que le hemos asignado. Pero para calcular la ruta necesitamos un paso más adelante, que sería el coste acumulado. ¿Qué es el coste acumulado? El coste acumulado es lo que cuesta llegar a una celda desde cualquier otra celda de la capa. Por ejemplo, aquí tenemos la capa de... Ay, perdón.
Así aquí, es aquí. Tenemos aquí el punto que representa el mirador, ¿de acuerdo? Donde hemos localizado el mirador de, bueno, después de hacer el análisis de la cuenca visual y tal, yo he escogido ese punto como candidato a poner el mirador. Entonces, la capa de coste acumulado es cuanto más cerca estemos del mirador, el coste será menor. Si estamos justo en el mirador, para llegar al mirador el coste será cero. A medida que nos vayamos alejando, el coste será mayor. ¿Por qué? Porque se van sumando al valor de la celda, al valor que tiene objetivamente, individualmente cada celda, se va sumando el de la celda de al lado. O sea, por ejemplo, si esta celda tiene valor, por ejemplo, perdón, de 5.000, le vamos a ir sumando el valor de todas las celdas que hay en el camino hasta llegar hasta el mirador. Por eso, cuanto más lejos estemos, el valor acumulado, el coste acumulado será mayor. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos generar esta capa de coste acumulado? La capa de coste acumulado dependerá de si es isotrópico o isótropo o anisótropo. ¿De acuerdo? Eh, no sé si habéis mirado el tema de la diferencia el coste isótropo y el coste anisótropo. En este caso, en este análisis, ha de ser un coste anisótropo. ¿Qué significa anisótropo? Que al final la dirección que tomemos cuenta. Porque, por ejemplo, si fuese el terreno completamente plano, lo mismo no es a ir hacia la izquierda, hacia la derecha, al norte, al sur, porque el valor de coste por la pendiente será el mismo. En cambio, si hay mucha pendiente, como es el caso, el coste, el cálculo debe ser anisótropo, ya que no es lo mismo la dirección que tomemos, porque si la pendiente es bueno, hacia arriba o hacia abajo, bueno, el esfuerzo será diferente, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestro caso, hemos de calcular el coste anisótropo. Para calcular la superficie de costo hay dos formas de hacerlo, con las herramientas ERAS, que es RCOST o RWalk. ¿Cuándo utilizamos una o cuándo no utilizamos otra? Si no nos importa la dirección, o sea, si es un análisis isótropo en el que no importa la dirección, porque, por ejemplo, el terreno es totalmente llano, entonces podemos utilizar la función RCOST, ¿de acuerdo? Si la superficie del terreno, la pendiente, importa, porque no es lo mismo caminar hacia arriba que caminar hacia abajo, entonces el coste, la superficie de coste acumulado a ser anisótropa, ¿vale? Y entonces utilizamos la función RWalk, sí, caminar, ¿de acuerdo? Aquí, en esta orden, bueno, veréis que hay tres opciones, utilizando las coordenadas, los puntos o utilizando un raster. Podéis utilizar cualquiera de las tres. Yo normalmente utilizo la opción raster. Pues aquí es importante porque RWalk es importante porque a diferencia de RCost, necesita un mapa de elevaciones. O sea, en nuestro caso sería el modelado digital de elevaciones, el MDE, ¿de acuerdo? Y por tanto, hemos de poner lo que sería el modelo digital de elevaciones, la superficie de fricción, que sería la capa de coste que habíamos calculado, sería, perdón, coste total, y el punto de partida, ¿de acuerdo? ¿Cuál será el punto de partida?
de la ruta. El punto de partida de la ruta es el parking. Pero a la hora de calcular la superficie de coste, el punto de partida no es el parking, es el mirador. ¿Por qué? Porque el mirador es el objetivo. Eso es donde se dirigirá el camino. Y por tanto, lo que nos interesa saber es el coste acumulado, aquí será 0. O sea que el punto donde ha de comenzar a calcular el coste acumulado es en el mirador, no es en el parking, es aquí, porque aquí será 0. Cuanto más nos alejemos, más aumentará el coste acumulado hasta llegar al parking. Perdón, a ver si lo tengo activado. Así, capas originales. A ver si la capa coste me lo está tapando. Vale. Aquí tenemos el parking. Claro, lo que nos interesa es saber el valor de coste que tiene, de coste acumulado que hay entre el parking, donde parte la ruta, al mirador. Por tanto, el punto inicial siempre será el mirador, ¿de acuerdo? Que realmente no es el punto inicial de la ruta, es el punto final. Entonces, bueno, consideramos que el punto inicial es el mirador. A ver si... Ay, perdón. Coste total. Bueno, si no lo puedo... Bueno, si no lo tendría que rasterizar. Orientaciones. Camino, cubierta, tecnología. No. A ver, pide capa raster. Claro, porque tú seleccionas la cuenca visual que más, según el área a la que tú seleccionas, le haces un vector y ahí ya la rasterizas, ¿verdad? Para, Para llegar a este punto, digo. para llegar para calcular con la ubicación del mirador. Sí. Sí, Aquí tienes un vector. sí, para calcular el mirador simplemente es bueno, lo que habíamos comentado, que es calculáis el área, las cuencas visuales de cada punto y os quedáis con el punto que tenga un área visible mayor, ¿de acuerdo? Y dibujáis un punto. A ver, también lo podríamos hacer en vez de utilizar World Raster, podría coger coordenadas y entonces aquí cogería el MDE como capa de elevación, capa coste total y porque no me deja cogerlo. Normalmente me tendría que dejar. Creo que es con R-Points que hace eso, con Sí, con R-Chords. R, pues Lo que correcto, espera es que sí, pongan los números de coordenada. sí, correcto. Pues podemos coger R-Point, perdón, MD, coste total, y aquí el punto de inicio, aquí cogería el mirador, ¿de acuerdo? Y lo otro lo dejaría tal como está. Mm, Todos esos parámetros yo los dejo como están. Y vale, y nos ha de generar dos capas. La capa de coste acumulado y la capa de direcciones, movimiento, que es la que la que necesitaremos después para calcular el coste anisótropo. Es decir, las direcciones de movimiento, porque
es la que utiliza el MDE para saber si hay pendiente, si la pendiente es hacia arriba o si la pendiente es hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, si ejecutamos, bueno, no voy a ejecutar porque ya tengo la capa aquí generada, y es esta capa, la capa de coste acumulado, y como veis, voy a arrastrar la capa aquí, el mirador, y las... ¿De acuerdo? Si miramos la leyenda de... ¿Veis? Que cuanto más amarillo, mayor valor tiene. O sea, cuanto más claro sea, mayor valor tiene. La capa de coste acumulado, a ver, todo el tema del cálculo de rutas bebe un poco de las fuentes del tema de hidrología. Entonces, del análisis hidrológico. Al final, os debéis imaginar la capa de coste acumulado como una capa, como un modelo digital de elevaciones, en el cual los valores de coste serían como los valores de altura. Por tanto, si nos acercamos aquí al mirador, vemos que el valor es de coste acumulado 0. Si nos alejamos mucho, vamos a los extremos, vemos que aquí los valores de coste, aquí por ejemplo ya es de 570.498. ¿De acuerdo? Entonces, podemos concebir esos valores de coste como si fuesen alturas. ¿De acuerdo? Entonces, si imaginamos que esto es un modelo digital de elevaciones, a la hora de calcular la ruta de menor coste, nos hemos de imaginar que es como una cuenca de drenaje, en la cual el agua, si por ejemplo aquí, en este punto donde está el parking, se inicia un flujo de agua, por ejemplo, ponemos una manguera de agua y la abrimos, el agua por donde circulará. Pues entonces tenemos que aplicar una orden que ya os avanzo, que se llama RDrain, que lo que hace es calcular la ruta de menor coste, o sea, la ruta que seguiría, la ruta de drenaje que seguiría un curso de agua hasta llegar, en este caso, al mirador. El mirador, dentro de lo que sería ese modelo de digital de elevaciones, que es la capa de coste acumulado, sería como el sumidero, o sea, el punto más bajo de ese modelo digital de elevaciones. Y sería el sumidero donde van a parar todas las aguas. Si yo, por ejemplo, al calcular RDrain, pongo el punto, de inicio lo pongo aquí, pues calculará cuál sería la ruta que seguiría el agua si vaciase un cubo de agua en este punto de aquí. Y pues donde, qué camino seguiría el agua hasta llegar al sumidero que sería el mirador. ¿Se entiende un poco el concepto? Entonces, una vez que tenemos la capa de coste acumulado, simplemente tenemos que aplicar una orden que se llama RDrain, que es la red de drenaje, y entonces aquí como capa de elevación le hemos de decir que es la capa, el modelo digital de elevaciones, porque lo necesita para calcular la elevación, la capa, perdón, no, perdón, la capa la capa con el coste acumulado, sería la capa de elevaciones. En nuestro caso no es un modelo digital del terreno, sino es una capa de coste acumulado. La capa con las direcciones de movimiento, que es la capa que habíamos generado también con RWalk, se nos había generado una capa que era esta, perdón, es la capa de coste de movimiento, que es lo que costará moverse a un lado en una dirección u otra. Cuanto más bajo sea el valor, menos pendiente, menos le costará moverse, ¿de acuerdo?
Entonces, para calcular R-Drain necesitamos la capa de coste acumulado, la capa de movimiento, de coste de movimiento y el punto inicial. Aquí, bueno, también lo podríamos marcar interactivamente. Buscar aquí el... ¿De acuerdo? ¿Y qué más necesitaríamos? Bueno, si no, también podríamos haber utilizado la capa aparcamiento. En este caso, a diferencia de la capa de coste acumulado, aquí sí que tenemos que poner como punto inicial el parking. Porque el parking, siguiendo la analogía de la red de aguas, sería el punto donde vertemos el cubo de agua o donde enchufamos la manguera y empezamos a tirar agua, ¿de acuerdo? En cambio, para la capa de coste acumulado, hemos de utilizar como punto inicial el mirador, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aplicaríamos aquí y nos saldría una ruta como la que os he enseñado antes, que sería, ¿no? En mi caso, con las ponderaciones que he calculado yo y todo, me ha salido esta ruta. Si queréis, la podemos poner ahí. Por el... Perdón, tab. Bueno, puedo poner la ortofoto y veis, ese sería el punto inicial de la ruta. Y, bueno, por ejemplo, aquí atraviesa estos campos de cultivo. Bueno, como yo he hecho la ponderación así un poco rápida, pues lo ideal sería que no pasase, pero bueno, tampoco pasa nada. Veis que aquí sí que atraviesa una carretera, pero es una carretera que no la hemos tenido en cuenta, es una carretera muy secundaria, no hay ningún problema en atravesarla, porque es poco transitada. Y en cambio aquí sí que no ha utilizado un puente para atravesar la Nacional 2, sino que utiliza el paso elevado sobre el túnel, ¿de acuerdo? Aquí aparece un pequeño error que parece que atraviesa la carretera. Eso es porque la carretera nacional está mal digitalizada. Se tendría que haber extendido hasta aquí y acaba aquí. Si no, si se hubiese extendido hasta aquí, la ruta, el camino hubiese pasado bueno, por sobre el túnel. Aquí, bueno, por un pequeño error de la digitalización de la carretera, hace que pase por la nacional, pero bueno, es igual. Lo que importa es la metodología, no tanto el resultado. Y bueno, vais viendo cómo va siguiendo, bueno, la ruta que ha calculado según los criterios y los costes que ha asignado, la ruta de menor coste. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Claro, te ha hecho este camino porque cuando has ponderado las cubiertas, pues los has ponderado de igual. O sea, Correcto. Sí, si nosotros pero tenemos una ponderación distinta, supongo que el camino te dará distinto también, ¿no? exacto. Vale. Sí, es lo que comentaba al principio. No, yo os enseño el resultado que me ha dado a mí, pero no consideréis ese como el resultado óptimo. Yo, yo para preparar la sesión esta lo he hecho rápido, he ponderado las diferentes capas y cubiertas, bueno, como me ha parecido, y me ha salido esta ruta. Pero a ver, sois, no sé si 15 o 20 estudiantes de este módulo y seguramente a los 15 o 20 os dará un resultado diferente. Parecido, seguramente, pero diferente. Porque cada uno habréis ponderado de diferente manera, ¿de acuerdo? Yo lo que, al final, a mí el resultado de la ruta, cómo queda la ruta es lo de menos. Yo, por ejemplo, lo que valoraré es que la ruta, por ejemplo, no atraviese por en medio de la carretera o de un río principal, ¿no? ¿De acuerdo? O sea,
Al final se trata de que el resultado sea lógico y, bueno, lógico y coherente. ¿De acuerdo? En este caso, ya os digo, si ponemos la ortofoto, sí que es verdad que pasa por la carretera, pero es un tema de un error de los datos de origen. En este caso, si os pasa por aquí, no sería culpa vuestra. También, si queréis, podéis extender la línea para que llegase aquí y así evitéis el error, pero bueno, es igual. Básicamente, ver que la ruta, cuando atraviesa un río, por ejemplo, a ver, puentes, bueno, en este caso, bueno, pasa por al lado de un puente, seguramente porque si pongo los puntos descendidos, los puentes, a ver si lo encuentro, mapas originales, ríos secundarios, ¿veis? Al extenderlo, ya coge, ¿de acuerdo? Entonces vemos cómo siempre va a buscar, la ruta va a buscar los puentes. Que la ruta atraviese un río secundario por en medio sin pasar por un puente no tiene mayor importancia. Si yo aquí porque le he dado un valor de 500 a los puentes y entonces, perdón, a los ríos secundarios y entonces el algoritmo prefiere ir a buscar el puente antes que asumir el costo de 500 de atravesar el río secundario. Si, por ejemplo, vosotros consideráis que atravesar el río se puede atravesar a pie y solo le asignaréis un valor de coste 100, es posible que el camino, la ruta, decida atravesarlo por en medio, ¿de acuerdo? Lo que sí que consideraré un error es que la ruta atraviese el río, un río principal, y no lo haga por un puente, que lo haga por en medio. Entonces, eso sí que sería un error, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale, gracias. No olvida cuando os he explicado el tema del coste de calcular el coste de superficie, el coste acumulado, perdón, rework, me he olvidado deciros que también a la hora de calcular las direcciones en parámetros avanzados es conveniente, tampoco pasa nada si lo ponéis, pero también si podéis activar la opción usar el movimiento del caballero. El movimiento del caballero es el movimiento del caballo del ajedrez, ¿de acuerdo? De que es más lento pero más preciso. Es sobre todo a la hora de calcular las direcciones, ¿de acuerdo? No pasa nada si no lo utilicéis, pero bueno, siempre como no es una... Si fuese un ámbito de trabajo muy grande y la capa raster fuese muy grande, a lo mejor ralentizaría demasiado el proceso. Como es un área de trabajo pequeña, pues ya dice que es más lento, pero como es un área de trabajo pequeña, no sé, el proceso no se ralentizará demasiado, ¿de acuerdo? Vale. Mm, no sé. Creo que con esto explico un poco ya todo lo que sería el proceso de análisis de la práctica número uno. No sé si tenéis alguna duda más al respecto o sobre el tema de las cuencas visuales, etcétera. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, Ferran, yo Dime. tengo una pregunta, Sí. pero es más como para un paso más allá. Si nos encontráramos en una situación en la que, o sea, por ejemplo, una empresa o una persona nos pide, por ejemplo, que diseñemos una ruta que debe tener, por ejemplo, 10 kilómetros y tiene que tener un coste acumulado, que esto lo entendería yo como un desnivel acumulado, por ejemplo, de 1000 metros. ¿Estaríamos hablando de una metodología similar a la que estamos ejecutando o tendríamos que ir a otras operaciones muy distintas? Es Mm, solo como... ya. A ver, depende. A ver si, por ejemplo, si
si esta ruta es seguir unos trazados específicos, por ejemplo, es una ruta óptima de un punto a otro, siguiendo una red de carreteras, es otra metodología, que de hecho también correspondería a la práctica 4, que es el cálculo de rutas óptimas. Entonces, claro, aquí es utilizando, en este caso, de la ruta de la práctica 4, es utilizando una red de carreteras. Y entonces y entonces sí que puedes utilizar impedancias, límites de velocidad, etcétera. En este caso, si es una ruta que no existe nada, simplemente es, hemos de diseñar una carretera nueva o un camino nuevo, como en este caso, sí que sería esa metodología. Simplemente tienes que utilizar, marcar el punto inicial, que sería, por ejemplo, en nuestro caso, el aparcamiento, y el punto final, en nuestro caso, el mirador, y, y bueno, y añadir todas las capas que puedan influir en el trazado de esta nueva ruta. En este caso, solo hemos calculado el tema de pendientes, orientaciones, las cubiertas y ríos y carreteras, pero podrá haber otras muchas variables. En la realidad hay muchas otras variables. Por ejemplo, no sé, la propiedad, parcelas privadas, parcelas públicas, el precio del suelo, porque no es lo mismo suelo público que suelo privado, expropiaciones. Entran en juego muchos factores, muchas variables. Realmente calcular una ruta de este tipo es mucho más complejo de lo que se muestra en esa práctica. Pero bueno, la metodología general es esta. Pero bueno, en un caso real es mucho más complejo. Es igual que a la hora de aplicar los de ese coste, también requiere un estudio mucho más profundo de por qué aplicamos un coste u otro. Porque claro, diferentes costes o pesos puede implicar una diferencia bastante grande en el trazado final de la ruta. Entonces es un tema bastante complicado. O sea, a la hora de trazar una ruta, no es una cosa que se haga en un par de horas o en unas 4 horas, como esa práctica se puede hacer en una mañana. Si tuviésemos que calcular una ruta de verdad, profesionalmente, es una faena, es un trabajo de semanas o meses, porque y bueno, claro, también hace hablar con urbanistas, bueno, entran ya en muchos equipos de trabajo. Pero bueno, la metodología general sería esta, sí. Vale, no, era solo curiosidad. Sí, no, no, sí, sí. No, no, lo que quería expresar es que esto es una versión muy simplificada de lo que sería la realidad. Pero bueno, claro, no hay tiempo para más. Pero bueno, para que tengáis una idea. ¿De acuerdo? Gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Sobre la práctica 2, no sé, ¿hay alguna pregunta también? La práctica 2, en principio, bueno, la práctica 1 sí que me interesaba más explicarla a través de una webinar porque había algunos conceptos que explicarlos a través del foro resulta un poco complejo. La práctica 2, yo creo que la mayoría de las dudas se puede resolver a través del foro, pero aprovechamos este rato, si queréis, para resolver cualquier cuestión que tengáis relacionada. Eh, no sé, miro a ver. En el caso de la práctica 2, bueno, se trata básicamente de... Vale, vale, sí, estábamos comentando que sí que hay algunos de vosotros que no habéis empezado esta práctica y bueno, todavía no habéis podido ver, bueno, de qué trata ni cuál es el planteamiento del problema. Bueno, básicamente se trata de, partiendo de una capa con ejes de calle, ir, ir eliminando aquellos tramos que no cumplen los criterios requeridos. ¿De acuerdo? Entonces es ir eliminando tramos hasta el final, quedarnos con los tramos de calle que nos interesan.
en este caso, en ese sentido, a ver, voy a ver si encuentro el enunciado. Mm, a ver, práctica 2, enunciado, a ver. Vale, espera, lo comparto. Vuelvo a compartir la pantalla, que creo que la ves. Vale. Se va a análisis de localización óptima. Entonces, por ejemplo, pide que la zona se ubique en una... Si el comercio se ha de ubicar en un... Bueno, se trata de buscar la localización óptima para un comercio de una cadena de ropa así muy conocida como podría ser, por ejemplo, Zara, por decir algo, o Máximo Duty. Entonces, bueno, buscan los encargados de esa empresa, además los encargados de marketing, de geomarketing de esa empresa, buscan ubicar el comercio en una calle que cumpla una serie de características. Por ejemplo, que tenga una renta media por persona con de un mínimo de 15.000 euros anuales. Entonces tenemos una capa, entre los datos tenemos la capa de secciones censales y por otro lado tenemos el... A ver si encuentro el... Pensaba que tenía el slide. Que pensaba que tenía... Bueno, crear un proyecto nuevo. Vale, tenemos, por ejemplo, las secciones censales y por otro lado tenemos el nivel de renta. El nivel de renta, la tabla con el nivel de renta tiene el código de sección censal. Por tanto, podemos unir esta tabla a las secciones censales y seleccionar aquellas secciones censales que tienen un nivel de renta superior, igual o superior a 15.000 euros. Luego, como tenemos la capa con los tramos o callejero, que sería esto, podemos cortar la capa de tramos de callejero, de calles, de ejes y calle, con la capa de secciones censales que tengan una renta media de 15.000 euros o más, ¿de acuerdo? Anuales. Entonces nos quedarán aquellas secciones censales, aquellos calles que coincidan, que se encuentren en una sección censal de una renta media de 15.000 euros o superior. ¿De acuerdo? Pues entonces ya tendríamos ese criterio. Perdón, ¿qué más? Ay, se me ha ido. ¿Dónde estaba? De acuerdo. Luego tendríamos, por ejemplo, dado que un importante porcentaje de la clientela son turistas se fuera al país, el tramo de calle los tramos de calle seleccionados tienen que ser un área de concentración turística. Pues lo mismo, tenemos para una capa de concentración turística, que sería esa, y entonces con los tramos de calle resultantes del clip anterior, del recorte anterior,
le aplicamos otro recorte con las áreas turísticas, que serían esas. Entonces todavía nos quedan más recortadas las calles candidatas, porque hemos aplicado ya 2 criterios. Lo mismo con el tercer criterio, que sería que el tramo de calle donde se ubique tenga un mínimo de 10 comercios dedicados al equipamiento personal. Entonces hemos de calcular el número de comercios por calle. Esto se puede calcular si hacéis el tutorial de actividades comerciales, veréis cómo se puede aplicar este criterio. Simplemente se trata de hacer un buffer de las calles y ver cuántos comercios caen en cada calle y contabilizar el número de comercios. Y bueno, hay que ir aplicando cada uno de los criterios y al final de todo nos van a quedar un grupo de, no sé, ahora no lo recuerdo, ¿sí? 3 o 4 calles que serán las candidatas a ubicar este centro, este comercio, esta tienda de ropa, ¿de acuerdo? Bueno, tenéis que ir aplicando los criterios. Se trata de ir recortando la capa de calles hasta que al final nos queden los 4 o 5 ejes de calles donde se puede ubicar el comercio. Bueno, tampoco tiene mucho sentido que vaya explicando más si todavía no habéis tenido tiempo de mirar la práctica. Yo creo que esta práctica, a través de los foros, todas las dudas que os vayan surgiendo, ya os las iré respondiendo. Y bueno, yo creo que no tiene mucha dificultad, pero bueno, sin ningún problema os iré respondiendo las preguntas que vais planteando, ¿de acuerdo? Y no sé, ¿tenéis alguna pregunta más? No, todo súper claro por mi parte. No sé si ¿Sí? alguien más. Vale. Pues no sé, llevamos casi 1 hora y 20 minutos. No sé, si no tenéis ninguna pregunta más, yo lo dejaría aquí. Sobre el tema de la práctica 1, también es muy importante el tema del diagrama cartográfico. El diagrama cartográfico, que eso también es importante. No sé si tenéis alguna pregunta sobre este punto. De hecho, bueno, en el mismo anuncio de la práctica ya tenéis un ejemplo de cómo es el diagrama. Es importante que queden bien diferenciados todos los pasos, si una capa es raster, si es vectorial, si es una capa derivada, si es una capa original. Y también es importante poner todos los parámetros que habéis incluido en cada orden y en el caso de que sean capas reclasificadas, también es importante poner los valores de reclasificación. En el caso de que por alguna razón no os quepan los valores de clasificación, los podéis poner aparte, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo qué sé, a ver si... Por ejemplo, en la capa de cubiertas te pasamos una tabla o una cosa que Claro, justamente exacto, hemos hecho la clasificación de... Porque yo he agrupado exacto. varios tipos o varias categorías en lo que yo he considerado que es un coste. Entonces, Exacto. Por ejemplo, la tabla de cubiertas, por ejemplo, sería una tabla de reclasificación bastante grande, porque hay varios rangos. Entonces es posible que no os quepa en el diagrama. Eso lo que podéis hacer es en el mismo diagrama poner un asterisco o un 1, un 2 o que sea, y en una hoja aparte incluir la tabla, porque si no, no os cabrán todas las tablas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale, pues por mi parte lo dejaría aquí ya. Y si no hay ninguna pregunta, pues ya está. Eh, si cualquier aclaración más, lo comentamos en el foro. ¿De acuerdo? Pues Vale, nada pues más. Venga, pues un saludo y seguimos en contacto. Venga, gracias. Hasta hasta luego. Gracias. Adiós.